puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón. Ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto. No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto, porque me amas tanto, porque me amas tanto. Saludos, querida familia, la paz de Jesucristo sea con todos y
todas en esta noche del Señor. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí compartiendo entre ustedes una noche de oración. Llevamos varios meses en esta tarea en la que pues nos hemos dado a la entrega de estudiar las escrituras, orar, de orar juntos, de trabajar juntos y caminar juntos en medio de esta cuarentena. Gracias por acompañarme en esta noche, gracias por los que han estado anteriormente conmigo en este espacio, pero también gracias a los que poco a poco se han ido uniendo a este esfuerzo, a este tiempo de oración. Lo hacemos con todo el corazón, con todo el alma, desde la humildad de nuestra tarea pastoral. Queremos servir de instrumentos de apoyo, de fortaleza, también de un poco de compañía en medio de lo que a veces se siente como una caminata un poco solitaria, y esperar que en este tiempo, ¿verdad?, en el que podemos al menos compartir y escucharnos, saber que el Señor está con nosotros, saber que estamos unos junto a las otras también en esta caminata de la fe, teniendo al Señor cerquita de nosotros, teniendo al Señor, su palabra y una vida de oración y de acción en el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias porque este día el Señor nos ha permitido hacer algunas cosas. Espero que para usted también haya sido un día productivo, un día en donde al menos haya podido lograr algunas metas que se ha propuesto. Yo me propuse algunas, puse en un papel las que quería lograr, dejé una para el día de mañana, porque eso siempre nos motiva. Hay que tener razones para levantarse de la cama, hay que tener motivos en la vida para uno seguir trabajando. Así que si Roma no se construyó en un día, pues tampoco nosotros debemos pensar que todo lo podemos hacer en un día. Así que gracias a Dios por lo que hemos podido lograr en el día de hoy. Si hoy usted lo ha dedicado para descansar, para tener una siesta, para relajarse, para desvincularse, ¿verdad?, de todo lo que está pasando a su alrededor, también lo felicito, porque eso es parte de la tarea importante que tenemos que hacer en estos días, sobre todo cuando los aires están tan cargados y hay tanta animosidad por los temas, ¿verdad?, que todos sabemos están pululando a nuestro alrededor. No solo es la pandemia en términos del virus, sino también todos los temas de las próximas semanas, que van subiendo de temperatura el termómetro del tema político en nuestra isla y en el norte. Así que ya he leído algunas personas que han comentado que van a tomarse un receso de Facebook por, por la salvación de su alma, porque puedan tener un descanso emocional y espiritual. Y la verdad es que a veces la política parece más un circo que otra cosa. Sin embargo, pues aquellos y aquellas que han utilizado bien ese tiempo para descansar, para reposar, los felicito también, porque es muy importante que hagamos otras cosas que alimenten el alma, alimenten la mente, la lectura, la reflexión, la meditación. Aprovechar la soledad es parte de lo que me parece que es importante en estos días, y aprender a estar solos. Así que vamos a tener una palabra de oración en esta noche y a comenzar pues con una lectura bíblica y compartir eh, nuestra reflexión para el día de hoy, octubre 6 del año 2020. Oremos. Dios, que con ternura te nos acercas para sostenernos, que con amor has dejado en ocasiones el rebaño para ir tras nosotros. Gracias. Gracias por la seguridad que nos brinda saber, Padre amado, que tú tienes un cuidado de tu rebaño, y también la seguridad que nos brinda saber que tú tienes cuidado de nuestras vidas en lo particular.
Gracias porque te sentimos cerca y aun cuando en ocasiones sentimos que estás distante de nosotros, nos abrazamos a la promesa de que en tu palabra, Señor, tú nos has enseñado que no nos dejarás solos, que no nos dejarás solas. Gracias por cuidarnos a nosotros, pero también gracias por cuidar de nuestros seres queridos, algunos de ellos que están distantes de nosotros. Pero como sabemos, Padre amado, que están distantes físicamente y no emocionalmente, confiamos plenamente en tus cuidados también por ellos y por ellas. Y te pedimos que hasta allá les alcance tu protección, tu gracia, tu presencia, tu bondad, que donde quiera que estén, Señor, esas personas que amamos, tú les sostengas, tú les abraces y tú, Señor, les ayudes en estos días de tantos desafíos. Bendice a mis hermanos y hermanas que en esta noche están escuchando estas palabras, donde quiera que estén, en sus hogares, en su trabajo, o en algún lugar fuera de su casa, o ya sea que escuchen estas palabras luego, Señor, cuando salga la grabación, que tu gracia les abrace de igual forma. Ellos puedan sentirte cerca y puedan sentir que no están solos en estas circunstancias especiales que estamos viviendo. Tómanos en tus manos y glorifícate para que todo lo que hagamos y todo lo que digamos rinda honor, alabanza y culto a quien único se lo merece. A ti, buen Dios, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenidos acá a la sala de mi casa. Y queremos saludar a los hermanos y hermanas que siempre están por ahí, nos mandan saluditos. En primer lugar a Carmencita, Dios te bendiga, bendiciones y un abrazo para todos. Dios te bendiga a ti también, Carmencita, que la paz del Señor sea contigo. Damaris Pagán, buenas noches, Dios te bendiga a ti también. Saida Luz Banucci, esa señora yo como que la conozco, una señora de la Cuesta Vieja allá en Aguadilla. Mami, bendición, un abrazo, te amo mucho, espero que estés bien. En este fin de semana la pude ver un ratito, no fue mucho, pero por lo menos pude verla y pude saludarla. Así que, y nuestro hermano Freddy Reyes Horto, que está por ahí siempre apoyándonos y presente, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Freddy ha sido un siervo inseparable de este tiempo de cuarentena. Gracias, Freddy. Lo digo públicamente porque no tengo forma de agradecerte tu dedicación al trabajo de la iglesia. Así que gracias, anciano gobernante. El Señor te bendiga y te sostenga. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, los primeros 4 versos, y luego vamos a leer de los versos 25 al verso 33. Voy a leerlo en la versión Reina Valera actualizada, es una versión del 2015, y la comparto con ustedes como parte de las devociones de esta noche.
una lectura interesantísima, ¿verdad? Y una lectura que nos recuerda los sentimientos agridulces del ministerio de Jesús, particularmente en esta etapa final eh, de su ministerio. Y en el día de hoy, pues, al leer esta lectura me di cuenta que en muchas ocasiones nosotros queremos imponer una interpretación eh, sobreestimada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces nos comportamos como algún político que estando enfermo dice estoy bien, no me está pasando nada. Porque no quiere proyectarse vulnerable, no quiere admitir su humanidad, no quiere reconocer que en su mundo humano acontecen situaciones, pasan realidades que son comunes a todos los seres humanos, no importa dónde hayamos nacido ni qué apellido llevemos. Y a mí me parece que este relato es importante porque de algún modo Jesús quiebra ese sentido de pedestal y de vida perfecta o de imagen perfecta de lo que es el ministerio cristiano ante sus discípulos, mostrándoles algo que quizás ellos no quieran escuchar, pero que a la larga les va a hacer más beneficio que mal. Confrontarlos con la realidad de la dificultad del ministerio, de lo que enfrentarán eventualmente, de la realidad, de los hechos que les esperan. Es una manera de Jesús sentarse frente a frente con sus discípulos y recordarles que aun cuando ellos han podido gozar del privilegio de su compañía y de los milagros y de tantas cosas que nosotros podríamos enumerar como privilegiadas en ministerio también, o la vida cristiana, si lo quieren llamar así, que no es otra cosa que caminar por la vida tomados de la mano de Jesús. Eso es para mí, en simples palabras, la vida cristiana, ¿no? Desde la fe más profunda es caminar tomados de la mano de Jesús por la jornada de la vida hacia donde el maestro o el buen pastor nos guía. Y yo creo que Jesús hace bien cuando rompe, de algún modo, como se rompe el pan en el momento de la comunión, quizás mostrando gráficamente el hecho de que sus vidas, aun cuando están guardadas y escondidas en Dios, aun cuando la promesa vigente del Padre está sobre ellos y el amor del perpetuo del Padre será continuo y constante al final, hasta el final de sus días. Jesús no niega que en ese caminar cristiano habrá momentos donde la vulnerabilidad tocará a sus puertas. Y la mejor manera para enfrentar la vulnerabilidad o los momentos de crisis, tal como Jesús describe en este capítulo 16, en los primeros 4 versos, donde dice que los perseguirán e inclusive algunos de ellos morirán, como históricamente sabemos que ha acontecido. Ellos no deben, dice Jesús, no deben asombrarse de esto que está pasando, porque ya Él se los ha advertido. Y yo creo que Jesús no está siendo cruel con sus discípulos, pero sí está evitando sobreprotegerlos al punto que ellos puedan pensar que la vida cristiana es una vida vacua, sencilla, donde se trata de evitar a toda costa el sufrimiento, donde debemos negar la realidad, aun cuando la realidad esté golpeando fuerte en nuestras vidas y somos más escapistas de la realidad, como aquellos monjes que practicaban la fuga mundi. En la fuga mundi, ¿verdad? No era otra cosa que irse a los desiertos a vivir la vida cristiana, porque en la ciudad
había demasiada perdición, había demasiada pecaminosidad, y la mejor manera de no caer en ese pecado era fugarse del mundo, era huir de esa realidad, algo que evidentemente no lo aprendieron de las escrituras, pero sí es una posibilidad para nuestra vida cristiana como una alternativa. Y hay maneras de vivir cristianas donde la fuga y el escape de la realidad parecería, ¿verdad?, ser la solución. No obstante, Jesús, otra vez, nos habla de una frase que a mí me llama la atención, y Jesús utiliza la expresión para cuando les llegue la hora. Les digo estas cosas para cuando les llegue la hora. Y siempre de esta expresión del tiempo de Dios, la hora del Hijo del Hombre, hablamos sobre la figura de Jesús y hablamos sobre el cumplimiento del tiempo de Dios, pero en este caso Jesús utiliza esta expresión de que la hora nos llegará a nosotros también como creyentes, como hijos e hijas del Señor. Y hasta ahí me parece que Jesús evitó la sobreprotección, la idea falsa de que en el mundo ellos no podrán enfrentar momentos difíciles, y cuando ya no esté entre ellos, ¿verdad? Se les rompa la burbuja y ellos tengan que enfrentar el mundo diciendo, el Señor Jesús nunca me dijo que esto iba a acontecer. Todo lo contrario, Jesús les advierte y les dice claramente que a ellos también llegará la hora. Y a nosotros, los cristianos del siglo XXI, que estamos viviendo en tiempos de tantos cambios, ¿verdad? Y de tantas presiones, de tantas circunstancias, ¿verdad?, que están moviéndose a nuestro alrededor. En ocasiones no sabemos hacia dónde impulsar nuestra atención, porque son tantos temas y todos reclaman ser importantes, que se nos hace difícil poder acostumbrarnos a mirar una sola cosa cuando estamos en aquello del multitasking, ¿verdad? Y a mí me parece que el multitasking no nos va a ayudar mucho a resolver este asunto, porque es un concepto, ¿verdad?, que viene de las industrias y tiene que ver con que nosotros hagamos muchas cosas a la vez, y en ocasiones hacer muchas cosas a la vez lo que nos lleva es a hacer muchas cosas equivocadas o desatender unas cosas por encima de las otras. Yo prefiero el concepto de la priorización, ¿verdad?, en lugar del multitasking. Debemos priorizar cuáles son aquellas cosas que requieren verdaderamente nuestra atención como creyentes en estos tiempos. Y en mi reflexión personal de estos días, ¿verdad?, he anotado lo que yo llamo para mí 3 momentos vulnerables que, en mi opinión, han acontecido, están aconteciendo en estos meses que hemos, ¿verdad?, estado viviendo los tiempos de pandemia, más o menos desde el mes de marzo, a mediados de marzo, y ya estamos casi llegando a la mitad del mes de octubre. Y esos 3 momentos, ¿verdad?, así como Jesús dice que cuando llega la hora, me parece que hay 3 horas, si lo quieren llamar así, yo no les he puesto tanto nombre, a las que hemos llegado en estos días. Y la primera que me gustaría mencionar, de esos momentos vulnerables, donde tenemos que enfrentarnos como creyentes a una amenaza, es a la amenaza precisamente inadvertida de esta pandemia. Digo inadvertida porque, como muy bien Jesús está diciendo, esta amenaza no nos llegó inesperadamente. Porque aun cuando sabemos que nosotros trascendimos la crisis de María y trascendimos la crisis, o todavía estamos trascendiendo la crisis de aquellos tiempos ¿verdad?, que hasta el día de hoy siguen, de los terremotos, de algún modo, ¿verdad? Sabíamos que la vida no deja de ser una continuidad de crisis sucesivas, ¿no?
superamos una crisis y lo que debemos esperar, bueno, es que se enfrente ante nosotros otra crisis más. Y no estoy valorando la crisis como algo negativo, sino que es algo inadvertido. No es inesperado porque, como dice Jesús, estas cosas se los digo para que no se sorprendan, ¿no? Es cierto lo que dice Jesús. No nos debe sorprender que luego de esta crisis de la pandemia venga otra crisis y tengamos que enfrentar otra crisis. Eso no es algo inesperado, pero sí es para mí inadvertido, porque al menos yo soñaba cuando estaba despedido del año 2019, no sé si usted también como yo, que el 2020 nos trajera una especie de respiro y yo lamento mucho que no haya sido así. Me, me hace sentir, ¿verdad? O lamentarme de que el año 2020 no haya cumplido con esas expectativas que yo sé muchos de nosotros teníamos, que esperábamos como una especie de respiro. Esperábamos que el 2020 nos trajera un respiro. Sin embargo, sin advertirnos, nos ha puesto de nuevo en vela. Inadvertidamente nos ha hecho despertar de nuevo, ponernos en una actitud de ansiedad. Y no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Pero al principio cuando escuchábamos de esta pandemia, nos decían que esto era algo que estaba por allá en Asia. Y nosotros acá estábamos tan confiados porque cuando nos dijeron eso, cuando dijeron, no, eso está pasando, pero está pasando por allá. Y cuando nos dicen China, para nosotros eso es como decir tan y tan lejos que, claro, antes eso era lejos, ahora con todos los medios de transportación, que en varias horas, ¿verdad? O en cuestión de un día, cualquiera de nosotros puede estar allá en Asia, ya no son tan distantes esas distancias y nos sentimos algo seguros cuando nos dijimos esto es de por allá y se quedará por allá. No sé si se acuerdan, inclusive uno de nuestros secretarios de salud también nos dijo eso. Y nosotros confiamos y dijimos, pues esto es algo que se queda por allá, pero había algo dentro de nosotros que nos decía, cuidado, esto no podemos, ¿verdad?, pasarlo por alto tan fácil. Descubrimos también, ¿verdad?, en esta amenaza inadvertida, algo que quizás fue para muchas personas nuevo, que todas estas organizaciones mundiales y locales que debían anticipar y que deberían velar por nuestro bienestar, de nuestra salud como pueblo, como nación, como globo, como humanidad, a su vez están dirigidas por personas que tienen intereses que en muchas ocasiones son intereses distantes del bien común. Y de repente aquellas organizaciones que siempre habíamos confiado y habíamos puesto, ¿verdad?, nuestra confianza en ellas, de repente empezamos a descubrir que no, que está dirigido por personas que son falibles, por personas que tienen otros intereses o responden a otros poderes que tienen intereses. Y ahí algunos aprovecharon la oportunidad para desestimar la ciencia y algunos aprovecharon la oportunidad para empezar a hablar en contra de la ciencia y yo me doy cuenta, y yo sé que ustedes también, que aquí lo que falló no fue la ciencia. Fallaron los científicos que dirigen estas organizaciones y que se dejaron llevar obviamente por tantas cosas falibles, ¿verdad?, de nuestra humanidad. Así que esta amenaza se convirtió de ser una amenaza viral a una amenaza en muchos ángulos, porque tiene que ver con la integridad física nuestra, tiene que ver también con las organizaciones en quienes históricamente hemos confiado y de repente se nos ha explotado la burbuja donde nosotros nos sentíamos resguardados. Y yo creo que eso es uno de los primeros momentos de vulnerabilidad que vivimos y que a mí me parece, ¿verdad?, que todavía tomará algo de tiempo para que nosotros recobremos esa confianza. Lo otro que, ¿verdad?, que a mí me parece, ¿verdad?,
importante como un momento vulnerable de este tiempo es, y esto es más una observación personal que una observación o una estadística, y es el triunfo de lo que yo llamo un pesimismo enraizado en el alma del ser humano. Un pesimismo enraizado, desde que ha echado sus raíces en el alma del ser humano. Hay una palabra que se utiliza a veces para hablar sobre esto, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que nos define como seres humanos, es ontológica. Y este sentido, este pesimismo, ¿verdad? Que nosotros hemos visto florecer a nuestro alrededor poco a poco y como la hiedra ha ido expandiéndose, llenando y ocupando más lugares, ya sea en nuestro espacio social, ya sea en nuestro espacio religioso o eclesiástico, ya sea en nuestras familias o dentro de nosotros y en nosotros. Ha ido expandiéndose, ¿verdad? Este pesimismo enraizado en el alma. Y no tan solo nos está afectando como quien dice que somos pesimistas, ¿verdad? O como quien dice tú eres pesimista. Digo que este pesimismo está enraizado en el alma porque además de desarrollar en nosotros una visión de que el futuro es nefasto, de que las cosas, ¿verdad?, no andan bien y no seguirán bien. El problema que yo hallo, ¿verdad?, con esta negatividad o este pesimismo es que está intentando no solo estar, sino definirnos o definir quiénes somos como personas. Y yo no sé si usted puede distinguir, ¿verdad?, lo que estoy tratando de plantearles en esta noche. Y es que no se trata solamente de que seamos negativos en torno a nuestros políticos o nuestras organizaciones, sino que también hay un avance rápido en áreas más profundas, más adentro de nosotros, de este pesimismo. Y por eso llamo que es del alma, porque es en lo profundo de nosotros, donde esa voz, donde ese sentido de nosotros interior nos está diciendo que no solamente somos negativos, sino que la cosa está que no podemos arreglar, nos quiere definir lo que somos. Y a mí me parece que es algo que nosotros tenemos que admitir como una vulnerabilidad. Y yo creo que el texto de hoy, eh, Jesús nos invita a mirar esto de cuán pesimistas estamos siendo en torno a lo que es el futuro, ¿verdad? En parte basado en la realidad, pero en gran medida basado en cuán profundas han llegado las raíces de ese pesimismo adentro de nuestro ser y nos están definiendo, al punto que lo que sale de adentro de nosotros está definido por ese sentido eh, pesimista. La palabra pesimismo viene del latín pessimum y significa lo peor. Y cuando el pesimismo enraizado en el alma llega a lo profundo de nuestro ser, eso es lo que esperamos de la vida. Eso es lo que esperamos del mañana, lo peor. Y una pregunta que nos podemos hacer en esta noche como una reflexión personal es: ¿hasta dónde han llegado esas raíces en ti y en mí? ¿Hasta dónde han calado estos pasados 7 meses de cuarentena en tu conciencia, en la definición de tu ser? ¿Cuánto han cambiado no solamente tus hábitos externos, sino tus pensamientos y la manera en que tú te ves a ti, ves tu futuro, ves a tu familia, ves la perspectiva del sentido de tu vida? Y es una pregunta importante, porque habría que ver hasta qué punto ha penetrado en nosotros, ¿verdad?, el daño que puede ocasionar una visión que se repite y se repite dentro de nosotros y que nosotros en algún momento la valoramos
la legitimamos y la hacemos parte de nuestra vida. Y es como si yo le preguntara en esta noche, si tú fueras una balanza. Mi abuela tenía una de esas balanzas viejas en el colmado Nieves, allá en la Cuesta Vieja, donde uno ponía una pesa a un lado y al otro lado uno ponía los productos, y cuando estaba en balance, ¿verdad? Y uno sabía que el artículo que uno estaba pesando, ya fuese en habichuelas o jamón o lo que fuese, cebollas, papas, cualquier cosa que se estuviese pesando, estaba en balance, ¿verdad? La pesa con el producto. Y una pregunta que nos podemos hacer es, si nosotros fuésemos una balanza, ¿de qué lado se inclina más nuestra balanza? ¿Cómo nosotros estamos viendo ahora mismo el futuro, nuestras vidas? Si vemos el futuro con optimismo o si lo estamos viendo con pesimismo, es decir, que esperamos lo peor. Alguien me dijo en estos días, pastor, Dios sabe hasta dónde yo puedo soportar. Y son de esas preguntas y esas afirmaciones que las personas nos hacen en momentos cruciales de su vida, en momentos donde la balanza definitivamente no está inclinada a favor de una mirada optimista, esperanzadora, un futuro, ¿verdad? Un mañana, un porvenir bueno, todo lo contrario. Llega un momento en la vida donde la balanza se inclina en una sola dirección y vemos que va en caída. Y esta pregunta es fundamental, ¿verdad? ¿Hasta dónde voy a soportar? Yo creo que esa evaluación es importante que la podamos hacer como un momento, un punto de vulnerabilidad en este tiempo de pandemia. Y que seamos honestos con nosotros, mis hermanos, no hay nada malo con admitir que estos 7 meses han sido difíciles. No hay nada malo en lamentarte. No hay nada malo en que tú te quejes de que esto no ha sido lo más fácil de tu vida. Yo creo que lo que no deberíamos hacer es tratar de evitar y esconder nuestros sentimientos o tratar de sobreproteger a la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque si hacemos eso, si nosotros no permitimos que las personas vean que o sepan que también nosotros, los que generalmente nos proyectamos como personas fuertes, como líderes, como personas que no caen, si no compartimos nuestras fragilidades, esas personas van a pensar también que ellos tienen que ser así como nosotros, tienen que tratar de ser fuertes, pase lo que pase, y el problema con esto es que se quiebran, se rompen, y jamás nos los van a decir, jamás nos los van a comentar, porque al vernos a nosotros, al ver, ¿verdad? Y decir, bueno, ese es pastor. Los pastores están bien cerquita del Señor, ellos nunca lloran, los pastores nunca pecan, los pastores nunca se sienten solos, los pastores, etcétera, etcétera, o pastoras, ¿no? Y cuando esas visiones erróneas de la vida se prueben, que hay que demitificarlas, ¿no? Hay que bajarlas del pedestal, no solamente en nosotros, sino también en la gente que está a nuestro alrededor. La gente que está a nuestro alrededor tiene que saber cuán vulnerables estamos. Y no debería producir en nosotros ni vergüenza, bochorno, no debería sentirnos menos o incapaces. Si en algún momento tenemos que admitir que este tiempo o cualquier circunstancia que hemos vivido ha sido difícil y que no siempre hemos tenido las herramientas y que hemos llorado y que hemos gritado con la almohada y que todo eso ha pasado por nuestra cabeza. Inclusive el hecho de que nos hemos tornado más pesimistas o más cínicos, que es otra respuesta que he visto mucho por ahí, el cinismo. El cinismo, mi hermano, no es beneficioso, vamos a ponerlo de esa manera. El cinismo no nos ayuda mucho a superar tampoco, porque no es un análisis real tampoco de la situación. Yo creo que tenemos que aprender a vulnerabilizarnos y a mirar. Y preguntarnos hasta dónde han calado estos 7 meses de cuarentena. Y responder
de la manera más sucinta, sencilla y clara que podamos responder, para que de nosotros salgan las presiones que están allí encerradas y también para que las personas que están a nuestro alrededor vean ejemplos de personas que, aunque generalmente asumen las cosas bien, tienen también sus momentos de caídas y tienen también sus momentos de dificultades. Eh, Cuando padres se sientan con sus hijos y les dicen, mira, en la escuela yo enfrenté esto, en la escuela yo pasé esto otro. Es bueno que los hijos sepan que también sus padres vivieron experiencias como esa, no que vean, ¿verdad? Padres perfectos o madres perfectas que todo lo hicieron por el libro, ¿no? Y que cumplen los 10 mandamientos y eso es una rigidez increíble y como no ven nuestras vulnerabilidades o como se las escondemos a los demás, ya sea a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros feligreses, ¿verdad? Eso no significa, mis hermanos, que estemos proyectando algo positivo, al contrario, yo creo que es importante asumir esa actitud. La gran pregunta general del pesimismo es, ¿cómo ves la vida? ¿Como un vaso medio lleno o como un vaso medio vacío? ¿Cómo está el vaso? Eso es una pregunta, ¿verdad? Que de acuerdo a la respuesta, pues las personas dicen que pueden analizar. Si lo ven medio vacío, pues tienen que ver con el lado pesimista de la vida. Si lo ven medio lleno, es que ven, ¿verdad? Aún en las circunstancias negativas, algo positivo. Y el pesimismo como tal, ¿verdad? Prueba nuestros límites y debemos considerar vulnerabilizarnos en ese momento y aceptar cómo podemos nosotros enfrentarlo, cómo podemos superarlo. También podríamos nosotros hablar un poquito acerca de cómo en la vida, ¿verdad? Nosotros podemos enfrentar también otro punto que para mí es importante, además de lo que ya he mencionado, ¿verdad? Eso de la amenaza inadvertida, no esperábamos, o llegó de manera inadvertida, esperábamos que el 2020 fuese diferente, no fue lo que esperábamos, lo tenemos que asumir y aceptar así como es. También tenemos que mirar ese triunfo del pesimismo enraizado en el alma, como algo que está tratando de definirnos. En tercer lugar, también a mí me parece que, ¿verdad? Como dice Jesús, para cuando nos llegue la hora. Otro momento vulnerable es que en esta crisis, ¿verdad? Ha habido una revelación de las crisis espirituales que estaban ocultas en nosotros. Y una crisis puede revelar otras crisis que estén escondidas, sobre todo crisis, ¿verdad?, que son tan prolongadas o que toman tanto tiempo y energía como esta que estamos viviendo. Y es muy probable que por muchos años nosotros hayamos estado escondiendo en nuestra vida espiritual crisis que cargamos, ¿verdad? Preguntas, dudas, desaciertos, sentimientos que hemos albergado en lo profundo de nuestro ser, ya sea hacia los demás, hacia Dios. Y sin duda, una de las cosas que ha pasado en este tiempo es que la crisis ha revelado la crisis espiritual oculta que hay dentro de nosotros. La crisis ha servido como un detergente que se ha llevado todo lo que podía ocultar, lo que estaba sepultado, y la crisis ha limpiado, ¿verdad? Ha sido como un detergente y ha manifestado algo. Y eso se trata, ¿verdad? Una revelación espiritual que se revela lo que estaba oculto. Y se ha revelado una crisis espiritual en el alma de la iglesia. Con palabras de Jesús serían algo así como: había una persona que construyó su casa sobre la arena y había otra persona que construyó su casa sobre la roca. Y las dos casas se parecían externamente, como ir a una urbanización donde todas las casas son iguales, una es la fotocopia de la otra, pero la diferencia estaba oculta, estaba debajo, y no es hasta que llega
la crisis, llega, ¿verdad? Como dice la misma parábola, llega el momento de la prueba, llega la hora. Y entonces lo que estaba oculto es manifestado, es revelado. Y solamente aquellos que estaban, ¿verdad? La casa que estaba construida sobre la roca es la que pudo sostenerse en medio de la dificultad. Yo creo que todas las visiones desfavorables, todas las cristologías o visiones sobre Jesús que hemos visto a lo largo de los pasados años, que definen a Jesús como un campeón, que definen al cristiano como alguien que no llora, que no sufre, que lo que busca es la prosperidad material, que siempre está de victoria en victoria, que no tiene momentos difíciles. Llega el momento, llega la hora en el que todo lo que no está construido sobre la roca se deshace y se viene abajo. Y no es que esto sea en todo negativo, pero sin duda que ha manifestado la ruptura de muchas personas con lo que es la fe, y habría que ver, ¿verdad?, cuántas personas después de esta pandemia no regresarán a la iglesia porque han descubierto unas crisis más profundas interiores, ¿verdad?, dentro de su fe, y es de esperarse que en momentos como estos sean momentos revelatorios. Mi consejo es que en lugar de alejarse, busquen acercarse y busquen de algún modo utilizar esa experiencia para ahondar su experiencia espiritual. Porque por un lado, ¿verdad? Esta crisis espiritual oculta nos revela por un lado que no todo lo que brilla es oro. Y yo creo que usted sabe lo que yo quiero decir cuando digo esto. Hay muchas personas que han descubierto en su crisis de fe, en su crisis espiritual, que no todo lo que brilla es oro, que las cosas no son como quizás me las dijeron, como me las contaron, que es la vida cristiana sin unos elementos que antes eran sumamente importantes, y cuando yo no los tengo y no están presentes, cómo se alimenta mi vida cristiana y mi fe cristiana. Y cuando esos elementos que le di demasiada importancia ya no están, ¿qué hago ahora? ¿Cómo yo me nutro espiritualmente? ¿Cómo yo alimento? ¿Cuál es la carne que voy a alimentarme, de la cual me voy a alimentar espiritualmente para poder sostenerme? ¿Cuál es el maná? ¿Cuáles son las codornices y el agua de la peña de la cual yo voy a beber? Por el otro lado también descubrimos, por un lado, ¿verdad?, que no todo lo que brilla es oro. También por el otro lado descubrimos que en esta crisis había tesoros escondidos entre nosotros. Y ahí me parece como un punto importante que nos diéramos cuenta de la importancia que podemos cultivar una espiritualidad saludable fuera del templo. Que esto obviamente no sustituye, ¿verdad?, la espiritualidad en su totalidad, pero es complementaria. En la vida cristiana no es lo mismo aprender, ¿verdad?, aprenderse los 10 mandamientos en la casa, que irse después a la iglesia o a la ciudad o al campo y vivir los 10 mandamientos entre personas. Son dos aspectos sumamente distintos. Por eso quiero decir que nuestra búsqueda espiritual en el hogar, en la casa, fuera del templo, es importante que hayamos descubierto que en el estar solos hemos descubierto muchas cosas, y eso se complementa perfectamente con la vida cristiana en comunidad. Porque como les dije, es fácil, ¿verdad?, quizás memorizarse un texto bíblico, pero no es tan fácil amar a mi prójimo como a mí mismo. Esas son dos lecciones que se viven únicamente en comunidad. No es lo mismo aprenderse un texto bíblico que estar entre personas de carne y hueso. Pero sí podemos, y hemos aprendido en este tiempo, a usar este tiempo de estar solos para acercarnos a Dios. Y hay personas que necesitaban aprender a estar solas, que no es lo mismo que la soledad, ¿oye? La soledad es otra cosa. La soledad no se disfruta,
pero estar solo sí se disfruta. La soledad tiene que ver más bien, y en algunas personas esta pandemia, ¿verdad?, se ha convertido en un tiempo de soledad, de desconexión, donde se sienten lejos de esos lazos, de esos vínculos importantes, donde se sienten lejos del cariño, de la afirmación, se sienten lejos de los otros seres humanos que necesitan, ¿verdad? Hay personas, todos necesitamos esa afirmación, necesitamos que las demás personas nos validen, ¿verdad? En cierta medida como seres humanos. Y es más difícil, ¿verdad? Sentir ese calor humano cuando estamos en nuestros hogares distantes. Así que en su momento, ¿verdad? El Señor nos permitirá otra vez reconectarnos como comunidad de fe, pero no podemos perder de perspectiva que el Señor nos ha estado enseñando algo durante este tiempo también. Y que tendremos que poner en práctica eso de amémonos unos a otros. Tendremos que poner en práctica eso de mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los manos juntos y en armonía. ¿Cuál va a ser el significado que esas palabras van a tener en nosotros de ahora en adelante? Si es que vamos a estimar más y vamos a valorar eh, y vamos a priorizar más ese sentido de comunidad. Esas son las lecciones de campo que tenemos que aprender y que estas circunstancias nos enseñan. El martes vamos a hablar un poquito de 3 contrapuntos que quiero ofrecerles a estos 3 que he comentado en el día de hoy. Y también el jueves, vamos a hablar un poquito acerca de un teólogo reformado alemán de nombre Jürgen Moltmann. Y Moltmann plantea lo que es la teología de la esperanza. Y a mí me gustaría pues compartir eso con ustedes el próximo jueves como un modo de contrarrestar, ¿verdad? Estos 3 puntos vulnerables que yo he compartido entre ustedes en esta noche, como parte de una reflexión muy personal, ¿verdad? Muy única. Esto pues no lo saqué de ningún libro, esto es obviamente pues, parte de mi reflexión. Yo sé que cada uno de ustedes puede tener otras cosas más que pueden añadir a este listado de puntos de vulnerabilidad, pero la realidad es que cuando miramos el ministerio de Jesús y miramos el modo en que Él aborda a sus discípulos, sin duda Jesús los expone tanto al calor del corazón del Padre como a la frialdad de la cruz. Jesús les enseña ambos panoramas como parte de la vida cristiana. Eso no significa una ausencia de Dios, significa la presencia de un propósito infinito de parte de Dios para la vida de Cristo y en Cristo, pues, la humanidad. Así que voy a dejarlo por ahí. Espero que el jueves podamos otra vez compartir, estar juntos y poder terminar este tiempito de reflexión dándole gracias al Señor. Dice el hermano Freddy, en algún momento los cristianos sufrieron pandemias y a la vez los perseguían culpándolos de la pandemia. Eso es parte de la historia. Freddy, yo creo que para un estudio bíblico dominical eso es parte de las cosas que podemos compartir. Muy importante. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener una palabra de oración y a presentar pues ante el Señor nuestras peticiones. Quiero no pasar por alto que un amigo que estudió conmigo en Croen, él se llama Ángel, ha pedido, ¿verdad?, en las redes sociales que oremos por su mamá. Así que oro también estoy buscando si anota el nombre de la madre, pero no. Oramos por la mamá de Ángel Lebrón, un compañero y amigo de Croen, que está pidiendo, ¿verdad?, oración por una intervención que va a tener su mamá. Y por cualquier otra situación que estamos viviendo, le pedimos al Señor pues que Él hable en nuestros corazones. Oremos. Señor Dios eterno, te damos gracias por esta noche, gracias porque tú de algún modo has hablado en nuestros corazones. Te pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas, ayudándonos a comprender la magnitud, la profundidad y el significado que podríamos asignarle a estos meses que hemos vivido, Señor, tan inusuales, tan distintos, tan inesperados. Ayúdanos, Padre amado, a entender
que si nuestra balanza se ha inclinado, Señor, en una única dirección, te pedimos fortaleza, te pedimos, Padre amado, paz. Si hay alguno de mis hermanos y mis hermanas que en esta noche se está preguntando cuánto más podrán resistir, cuánto más tendrán que enfrentar, yo te pido, Padre amado, que tu presencia espiritual les fortalezca, no solamente interiormente, sino que también les dé fuerzas para pedir ayuda a quienes pueden ofrecerle la ayuda, Señor. Que si hay alguien en esta noche que necesita contar y expresar lo que siente, pueda hacerlo sin miedo y a la misma vez descargar el exceso de cargas que a veces llevamos sobre los hombros y el alma. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos y aquellas que han estado conectados en esta noche, y que tu gracia nos bendiga siempre con tu amor y tu perdón, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Amén. Hay una alabanza que comparto con ustedes y les invito a que puedan escucharla y puedan tener este tiempo de reflexión y meditación mientras escuchan esta alabanza. Gracias por acompañarnos. Saben que siempre pueden escribirnos a través del inbox si en algún momento necesitan expresar algo. Así que, por favor, comuníquense con este siervo, que estamos para ayudarle y para servirles también. Escuchamos esta alabanza y que ella sirva de tiempo de meditación, tiempo de oración y de intimidad personal tuya con el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Adelante, para atrás ni para coger impulso. Que Dios me los bendiga, les amo y gracias por acompañarme hoy en la sala de mi hogar. Chao. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres camino, 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 milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, iglesia, decláralo. Siempre estás sobrando. Ese es nuestro Dios. aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en